Joseph dice que el ID inválida. Buenos días, jóvenes del 8º año básico. Les saludamos con mucho cariño en esta clase número 1 de mayo. Estamos acá con el grupo número 1 y número 2, con los tíos también. Teacher. Welcome, guys, to the first class of May, and thank you for joining to the broadcast. Hola chicos, bienvenidos, bueno, como dijo su profesor de inglés, bienvenidos a la primera clase de mayo y esperemos que tengamos una buena clase y podamos aprender muchas cosas el día de hoy. Esteban, ¿tú le entiendes al teacher? Sí, sí. Qué bueno, entonces tú vas a ser nuestro traductor, porque yo creo que todos nosotros quedamos así como, dijo mayo, parece que dijo mayo. Yo entendía más o menos de lo que dijo. Yo como que dijo mayo, algo. Pensé yo. Ya. Después se van a acostumbrar. Mayormente está en inglés. Sí, eso es la pérdida de la clase de inglés, pero como ahora la profe, clase de inglés, la vamos a recuperar. Mentira. Tía Dani, salude. Y yo aguando, yo juego en inglés, entonces... El Fernando Dale nomás, Dani. Ya, hola chicos, buenos días. Estas caritas de tuto, así que a tener harto ánimo hoy día, nuestra clase, la número 1 de mayo, como dice el teacher. Y bueno, bienvenida a nuestro nuevo horario, a acostumbrarse y a tener harta energía. Eso. Ya chicos, entonces vamos a comenzar trabajando con la guía número 1. Recuerden que se habló, no sé si le dijeron a ustedes o no, pero yo me imagino que sí, que debían llegar a las clases con el cuaderno preparadito. ¿Ya? O sea, ¿a qué me refiero con eso? Que ustedes tienen que traer el objetivo, la fecha de hoy día anotada, para que nosotros no perdamos ese tiempo precioso esperando los que ustedes anoten. Así que vamos a comenzar rápidamente. Quien no haya seguido esa instrucción va a tener que rapidito anotar el objetivo. Vamos a trabajar, chiquillos, netamente con la guía en este mes de mayo. Vámonos de lleno. El objetivo de aprendizaje que vamos a trabajar hoy es el número 10. Este dice que es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, texto publicitario o de las redes sociales, considerando siempre el propósito, chiquillo, del texto. Ya siempre tenemos que fijarnos en eso. La diferencia entre hecho y opinión, la presencia puede haber de estereotipos que se vean en esos textos que vamos a leer o los prejuicios que también nosotros podamos ver, observar en ellos. La suficiencia de la información, o sea, que la información que nos estén dando sea la que nosotros necesitamos. El análisis de la interpretación de gráficos, de tablas, de imágenes, la similitud y diferencia entre las fuentes que presentan el mismo hecho. ¿Ya? Como ustedes ven, ya este objetivo de aprendizaje que vemos, ya no vamos a estar leyendo cuentos o leyendo fábulas, sino que nos vamos de lleno a lo que es análisis de texto informativo y argumentativo. ¿Qué tienen que traer ustedes a esta clase? Aparte del objetivo escrito con la fecha, tienen que traer una actitud. Yo sé que esta clase es re difícil para todos porque es la primera. Entonces, la de las 8:30 de la mañana, con mayor razón tenemos que traer esta actitud de disposición, ¿ya? De formarnos este pensamiento propio de cada uno de nosotros, que es un pensamiento crítico, que podamos reflexionar de lo que vamos a leer y sobre todo que podamos dialogar entre nosotros y armar estos debates que se van a generar en base a los textos que vamos a leer. Entonces, el día de hoy, que estamos a 6 de mayo, ¿cierto? 6 de mayo del 2021. Hoy día vamos a leer y analizar, dice leer, analizar y comentar reportaje en Chile hoy en día el autocultivo es legal. ¿Ya? Nosotros vamos a ver este texto, que es un texto informativo, una noticia. ¿Ya? Es un reportaje. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? Usted va a ir destacando con su destacador todo lo que le llame la atención de lo que lea. ¿Ya? ¿A quién se le hizo este reportaje? A Ana María Gasmuri, que ella, el reportaje se llama así, en Chile hoy en día el autocultivo es legal, apareció en el diario El Ciudadano, ¿ya? Entonces nosotros aprendimos ya en textos, análisis de textos anteriores, que nosotros tenemos que investigar quién es la persona que está hablando, ¿ya? Quién es la persona tal vez que está escribiendo, quién es la persona que se está entrevistando en el caso de acá,
¿Alguien ubica a esta persona, Ana María Gasmuri? Pueden activarse y decir no si no la No. ubican. ¿No? ¿Nunca nadie la ha visto? Yo no. Sorry, chiquillos, pero ando re resfriada, así que de repente me voy a sonar, ¿ya? Ella es Ana María Gasmuri, ¿ya? Ella, chiquillos, es la presidenta de una organización acá a nivel nacional que trabaja con el autocultivo y con las leyes sobre el cultivo de cannabis sativa, que es la marihuana, ¿ya? Ella es la presidenta de la Fundación Daya. ¿Y dónde apareció esto? En este diario, que es un diario online, que se llama elciudadano.com. Ahí usted puede incluso leer noticias, si no le gustan las noticias de la televisión, que en realidad, pensándolo bien, yo veía noticias ayer y la mitad de las noticias eran o del coronavirus o la otra mitad era de la pelea que tienen los diputados por el sueldo que supuestamente quieren aprobar. Entonces, no hay como mucho interés. Así que yo igual les recomiendo, chicos, que de repente puedan visitar esta página que es elciudadano.com, que comienza ahí y trabaja en otro tipo de noticias ya un poco más interesantes. Ya, no nos olvidemos que este texto que vamos a leer es un texto informativo, ¿ya? Pero es una entrevista, ¿ya? ¿Y qué es una entrevista? Dice que es un texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre las personas, o sea, entre la entrevistada y el entrevistador. Acá a la señorita Gasmuri le van a hacer varias preguntas que ella va a contestar, y eso es lo que nosotros vamos a conocer, ¿ya? Esa entrevista. Vámonos directo entonces a la guía número 1, que dice: lee atentamente el siguiente reportaje y destaca lo que te llame la atención, para que luego lo comentemos. Voy a dejar de compartir aquí y me voy a compartir la guía. Tengo un estornudo atrapado en la fosa nasal izquierda. Qué terrible. Estoy así como que de repente voy a estornudar. Ya, ¿estamos? ¿Se ve la guía? Sí, se ve la guía. Sí. Ya. Se ve, Excelente. profesora. Vamos a subirle un poquito más porque la guía está media pipi. Ahí. Ya, vamos a ir tratando de leer, chicos, la mayor cantidad lo que podamos, ¿ya? Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ayudarles a todos, tíos, para que alcancemos a leer el texto porque es bastante largo, ¿ya? Ya, Ana María Gasmuri. En Chile hoy en día el autocultivo es legal. El Ciudadano, ¿ya? O sea, el diario es El Ciudadano. La actriz y presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gasmuri, analiza la votación del proyecto de ley que prevé la legalización del autocultivo de cannabis. Con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó legislar el proyecto de ley que prevé la modificación del Código Sanitario y de la Ley 20.000, con el objetivo de legalizar el autocultivo de cannabis para el consumo privado y medicinal. De ese párrafo, chiquillo, ¿qué les llama la atención? ¿Sabían que la ley que habla de la cannabis sativa es la Ley 20.000? ¿Sabían o no? ¿No? Ya, pues. No, tía. Ahora, destáquelo entonces, para cuando usted escuche hablar de la Ley 20.000, se refiere a la cannabis sativa, o sea, a la marihuana. Destaque ahí, Ley 20.000. Tiche, ¿nos ayudas con el otro párrafo? Tiche Robert, ¿estás ahí? Ahora sí me había ido. ¿Quedaste en medicinal? Sí, ¿qué te pareció? Sí, en medicinal. La pregunta. Ya. ¿Qué te pareció que Cámara de Diputados votara a favor de este proyecto de ley? Fue una sorpresa, en el sentido de que la aprobación fue abrumadora, incluso más de lo que yo pensaba. Me pone muy contenta y como fundación nos sentimos muy contentos con esta situación. Fue un día histórico en el que la Cámara recogió un proyecto que surgió de las movilizaciones y las opiniones de agrupaciones que trabajan seriamente en el tema para avanzar hacia una política de drogas responsable. Dale nomás. Dale, ¿Sigo? Tiche. Sí. Ya.
¿Qué te parecieron los discursos de los diputados que defendieron el proyecto? Nos sentimos muy contentos de escuchar el nivel de las exposiciones que hubo en la Cámara. Se agradece que nuestros parlamentarios logren entrar con seriedad en un tema que muchas veces es tratado de manera banal, sin entrar en la profundidad de todas las implicaciones sociales que tiene esta temática. Escuchamos a muchos diputados exponer y explicar las razones de su apoyo a este proyecto de ley y la contundencia de estas argumentaciones fue muy esperanzadora. Nos dimos cuenta de que se ha llegado a una comprensión cabal de cuál es la problemática. Ha habido una profundización en la mirada. Ya, está ahí. Ya, analicemos la primera pregunta, ya, donde dice, ¿qué te pareció que la Cámara votara a favor? Ya, recordemos que votó a favor, ahí dice, miren, con 68 votos a favor y 39 en contra y 5 que prefirieron abstenerse. ¿Ya? Eso quiere decir que ganaron esta misiva de poder legislar respecto al autocultivo. ¿Ya? Veamos acá, ¿cómo se sintió ella? ¿Iba preparada para ganar o no iba preparada? No. Ya, Me parece que no, porque dice que la sorpresa fue abrumadora, que fuese más votado que ya. Entonces ella, chiquillos, nosotros inferimos que no iba preparada para ganar en esta votación y quedó sorprendida porque fue abrumadora. O sea, miren, 68 votos contra 39, eso es harto, ¿ya? Entonces, mucho más dice de lo que ella pensaba. Dice que es un día histórico en la Cámara. ¿Por qué será histórico? ¿Es un tema que se habla, chiquillo? No. No. ¿No? ¿No se habla mucho o ahora sí ya ustedes escuchan más oír hablar de este tema? No, yo no. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Ahora como que está más en la palestra, pero antiguamente no era así, ¿ya? Vamos a la segunda pregunta. Era tabú antes. ¿Cómo? De nuevo. Era tabú. Era un tema tabú. Bien, ¿Ya? Dayan. Fíjense acá, miren. Dice que se siente contenta por el nivel de exposiciones. ¿Ustedes alguna vez han visto un debate de la Cámara de Diputados? No. Yo sí. Ya. ¿Qué te has fijado el que dijo yo sí? ¿Qué hacen? Digo que no. Ya, se arrepintió, ya. A lo mejor ha visto el canal ahí de pasada y Sí, todos los viejos aburridos sentados en el Congreso conversando. Lo que pasa es que cuando tienen que discutir un proyecto, chiquillos, cada uno de ellos hace un discurso, ¿ya? Y hace un discurso de por qué está en contra o de por qué está a favor. Entonces, ella está muy contenta porque dice que el nivel de los discursos es bueno, ¿ya? Porque para tú ir a decir, a dar tu postura de por qué estás a favor o en contra de algo, tienes que dar ese discurso que sea convincente, ¿ya? Basarte en hechos que tú hayas estudiado, no porque mi mamá me dijo o yo escuché, sino que estudios de científicos que te avalen lo que tú vas a hablar, ya sea a favor o en contra, ¿ya? Y eso ya lo vamos a ver más adelante cuando nos toque el discurso, ¿ya? Pero eso es una de las cosas más importantes. Ella dice que los argumentos fueron esperanzadores, ¿ya? Recordemos que estamos hablando de la ley del autocultivo para el uso de consumo privado y medicinal, ¿ya? No estamos hablando del recreacional, ya no se les vaya a olvidar eso, porque todo esta entrevista se basa en ese tipo de legalización del medicinal y del consumo privado, no el que digan, ya se aprobó para que todos vayan a la plaza a fumar todos felices, no, sino que un tema de consumo medicinal, ¿ya? Ya. Tía, ¿nos puede ayudar con la siguiente pregunta? ¿A mí me dijo tía? Sí, tía, usted. Está sin audio, Daniela. Sí, profesora. Perdón. Sí. Ahora sí. Y los discursos de quienes votaron en contra del proyecto venían súper pauteados, eran todos iguales, basados en falacias, en declaraciones y argumentos que claramente hace mucho rato fueron desechados. Incluso sacaron varias carcajadas entre el público
asistentes porque las razones que daban eran ridículas y muy pauteadas. Toda la argumentación de la UDI fue exactamente igual, con el mismo argumento bastante engañoso. Desde el ámbito objetivo de la ciencia, de los estudios, se sabe que esas argumentaciones son falacias. Debemos, además de diputados que son usuarios, y claro, entendemos que en la votación estuvieron entre la orden de partido y su propia intención de voto. Finalmente, optaron por la abstención. Esto nos muestra que en el fondo hubieran querido votar de manera positiva. Ya. Entonces, ¿cómo considera ella, chicos, que fueron los argumentos en contra? Porque los a favor dijo que eran esperanzadores, que estaba muy contenta, y los en contra. ¿Qué opina ella de los argumentos en contra? Gregory. Que fueron Matías. absurdos. ¿Fueron qué? Fueron absurdos o... Súper bien, ¿Revalorado? Dayana, ¿ya? ¿A qué se refiere con que fueron pauteados? preparados. Ya, muy bien. Bien, Dayana. Está despertando la Dayana, genial. Súper genial hoy día. Ya, todos iguales, ¿cierto? Eso quiere decir que estaban pauteados, como que todos opinaban en contra, pero diciendo las mismas cosas. ¿Ya? ¿Qué partido político fue? Ahí lo dice. La UDI. ¿Ya? Dice que los argumentos también eran engañosos. ¿Desde qué ámbito? Fíjense ahí. Ahí sale Del textual. ámbito objetivo de la ciencia. ¿Ya? Siempre, chiquillos, cuando les corresponda a ustedes, más adelante también, hacer algún debate o un análisis de un tema para debatir, y usted va a decir los argumentos a favor o en contra, tiene que basarse en estudios objetivos de la ciencia, de gente que sabe del tema. ¿Ya se acuerdan cuando leíamos lo de los niños transexuales que hablaban las doctoras, que eran profesionales, y nosotros analizábamos si ellas sabían o no sabían de lo que estaban hablando? Nosotros no podemos decir, yo estoy en contra de, no sé, del aborto porque mi mamá me dijo que hay que estar en contra. No, usted tiene que buscar una persona entendida en el tema, un científico, un doctor, alguien que le explique a usted por qué está en esa postura, por qué usted ocupa esa postura, ¿ya? Y esa es la fuente donde usted va a extraer esa información, ¿ya? Y en este caso ella opina de que los discursos de los que votaron en contra estaban pauteados, eran todos iguales y no se basaban en la ciencia. Además que dice que muchos muchos de ellos consumen, y ellos no quisieron votar en contra, sino que se abstuvieron. ¿Cuántas abstenciones habían chiquillos, en la votación? ¿Cuántas abstenciones? Fíjense arriba. 68. No, abstenciones. Esos son 5. votos a favor. Abstenciones. 5 abstenciones, ¿ya? 39 en contra y 5 abstenciones. Esas abstenciones son los que como que dicen paso. Yo no voy a votar, me abstengo. No digo ni sí ni no, ¿ya? Eso quiere decir. Ya, tío Esteban, ¿nos ayuda? ¿Qué fue lo peor que escuchaste? Sí, profesor. ¿Qué fue lo peor que escuchaste durante el debate en la Cámara? Lo peor es escuchar las mentiras, el terror y la desinformación. A mí como ciudadano las mentiras me dejan en shock. Mentiras como, por ejemplo, que la evidencia científica acerca del uso medicinal del cannabis es muy modesta. Hoy día yo puedo decir con toda seguridad que cualquiera que afirme esto está mintiendo descaradamente. Existen suficientes evidencias de primera línea y suficientemente contundentes para afirmar que el potencial terapéutico del cannabis es de una altísima utilidad para el ser humano. Y el que diga lo contrario está faltando a la verdad. ¿Continúo? Ya, hasta ahí, tío. Analicemos esa parte primero. Cuando habla de chiquillo de un potencial terapéutico, ¿de qué está hablando? ¿Qué será potencial terapéutico? Para las medicinas. Muy bien. ¿Quién fue ese tío? Dele una estrella. Fue Franco. Medicina, chiquillo, ya. Sí, tío. De eso, de que hay muchos, dice ella, estudios que dicen
que la marihuana tiene un buen uso medicinal, o sea que tiene un gran potencial terapéutico para el ser humano. Entonces ella dice que el que diga lo contrario no está diciendo la verdad, ¿ya? Porque hay estudios que lo avalan. No es que a alguien se le ocurrió y dijo, ah, sí, puede sanar, puede no disminuir el crecimiento de los tumores. No, se me ocurre que puede pasar eso. No, sino que hay científicos que lo han estudiado, ¿ya? Y por eso se está llevando a cabo este tipo de debates, chiquillos, para poder legalizar este autocultivo para las personas que lo ocupan de manera terapéutica. Hay muchos enfermos de diferentes tipos de cosas que la ocupan, ¿ya? Y hoy en día están en esta discusión. Como dice usted, tía Paula, hay Dale. muchos enfermos terminales que tienen enfermedades que no terminan bien y le hace más llevadero el tema del dolor. El tema del dolor, claro. Bueno, no tan solo puede ser con personas con enfermedades terminales y muy dolorosas, también se trabaja con niños que presentan alguna discapacidad que compromete mayor parte de su movilidad. Entonces, sobre todo para los espásticos, que son personas que tienen un cuerpo rígido, les ayuda a aliviar y a como tener un poquito de mayor movilidad. Claro, porque ustedes tienen que pensar, chiquillos, que este autocultivo que se está hablando de tema terapéutico, no es que el chico o la persona enferma, no sé, pues se vaya a sentar a la plaza con los amigos a fumarse un pito. No es eso. Ya mucho lo trabajan medio de aceite. Es un aceite que se extrae con mucha... Para extraer el aceite de la marihuana necesita mucha marihuana. No es como que de un cogollo usted va a sacar 1 litro de aceite, no. ¿Ya? Entonces es un proceso, como dice la tía, y es difícil de hacer, sobre todo si no está legalizado. ¿Ya? Entonces esta ley 20.000 es la que quiere venir, ellos lo que quieren es venir a cambiar un poco esta ley 20.000. Ya, tío Esteban, siga nomás. Ya. ¿Cuál es la situación legal del cannabis actualmente en Chile? Es bien interesante entrar en este ámbito. Dicen que este proyecto viene a despenalizar el consumo, pero en Chile el consumo está despenalizado hace mucho. Por lógica que pensamos que los actos preparatorios para este consumo personal que está permitido también están permitidos. Eso es lo que determinó la Corte Suprema en un fallo del 4 de julio en el caso de Paulina González, una psicóloga que había sido condenada por cultivo, pero fue sobreseída bajo esta mirada. Cuando es un cultivo efectuado para tu uso personal, aunque sea en colectivo, es legal dentro de lo que es la ley 20.000 hoy en día. Eso es importante tenerlo claro. Como fundación estamos proclamando eso. En Chile el autocultivo es legal hoy día. Lo que viene a hacer este proyecto de ley es definir y enmarcar más esta legalidad para que no quede a disposición de un juez determinar si es personal o no el cultivo de cannabis. Esta ley determina hasta qué cantidad es considerada consumo personal. Es necesario definirlo porque es ahí, en esa línea, donde se produce la vulneración de derechos. Uno de los argumentos más utilizados por los diputados opuestos al proyecto es que las cantidades son muy elevadas. Tienen razón. Los que dicen que 2 plantas es mucho para uso personal lo dicen desde el absoluto desconocimiento de lo que es el mundo del usuario y sus necesidades. Ya sea para uso medicinal, espiritual o recreativo, lo que propone este proyecto es un máximo de 6 plantas por hogar a 1 metro cuadrado de cultivo de interior, un porte máximo de 10 gramos y una tenencia de 500 gramos por hogar. Partir de esta cantidad es una base que permite empezar a tener cierta tranquilidad. Ya, tío, párale un poquito. Chiquillo, importante eso lo que acaba de leer el tío. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que ellos están pidiendo para el porte y para la tenencia en el hogar? Ya, vamos destacando eso. Todo ese párrafo completito ahí, ¿ya? Que nos pide entonces, ellos están pidiendo un máximo de 6 plantas para el hogar por el metro cuadrado del cultivo al interior y un porte de máximo de 10 gramos y 500 gramos por hogar. 10 gramos igual es harto, ¿ya? 500 gramos igual es harto, pero tienen que ustedes pensar que es para un tema medicinal, ¿ya? Como hablábamos con la tía, para extraer el aceite, para hacer otro tipo de cosas que ayudan en el tema de las enfermedades. Ya, tío, dale. Míralo. Me quedé, es interesante. Es interesante ver que el proyecto deja la puerta abierta para que si un usuario medicinal necesita más cantidad, pueda pedir una ampliación.
La dosificación de los tratamientos medicinales es muy personal. Nosotros nos dedicamos a eso, por lo tanto lo tenemos muy claro. Hay pacientes que con 30 gramos mensuales tienen suficiente para preparar su extracto, pero otros pacientes necesitan 100 gramos. No tiene que ver con la patología, el peso o la edad, es algo personal. Ya, quedémonos ahí, ¿ya? Entonces, para que vayamos así como destacando lo más importante, ¿ya? Fíjense acá lo que dice de esta persona, Paulina González, dice que era una psicóloga que había sido condenada por cultivo, pero fue sobreseída pensando en esto que había que cambiarlo de la ley 20.000, ¿ya? Actualmente, chiquillos, es importante y por eso están luchando con esto, para que puedan definir qué es legal y qué no es legal, cuánto es el porte, cuánto es la tenencia, cuánto pueden tener las personas, porque, y que se masifique, porque ustedes tienen que saber quién llega primero al hogar si hay una, no sé, una denuncia de que tiene mata, es carabinero, y carabinero, no quiero hablar mal de Carabinero, ¿ya? Pero Carabinero llega y toma las plantas, las saca, las quiebra, las rompe, se las lleva. Habían 30 matas, llegan con 5 matas, no, como dice el chiste, ¿ya? Ya, pero rompen las matas, y eso es algo súper perjudicial para las personas que están cultivando, porque la mata demora, pues entonces demora en crecer, y después llegan y se la llevan, y ellos no alcanzan a terminar en el proceso. Y más encima se lo llevan preso, ¿ya? Entonces tienen que probar que no estaba traficando, tienen que probar que era para el consumo. Entonces, esta gente de la Fundación Daya, incluso chiquillos, tienen carnet. Hay un carnet que le dan a las personas para poder tener este tipo de cosas. Tienen abogados, porque no solamente a esta señora, la Paulina González, le pasó eso, sino que han habido muchos casos a nivel nacional que se lo llevan detenido, le rompen las plantas y después, bueno, las plantas no se recuperan, se recupera la libertad, ¿no? Pero no las plantas. Entonces, imagínense una persona que necesite medicinalmente y que no pueda obtenerla. Entonces, eso es lo que se está luchando, ¿ya? Tienen que leer este texto siempre pensando en eso, en el autocultivo medicinal. ¿Ya alguien quiere leer eso? El consumo abre la puerta. ¿Alguien quiera leerlo? Queremos la pokebola. Tírasela a Fernando, ha estado muy callado el Fernando. Sí, Fernando. Ya Fernando Muñoz. Fernando Muñoz. ¿En dónde? Ahí. La ¿El pregunta. consumo de marihuana abre la puerta al consumo de otras drogas? Ay. Esto está desacreditado en el mundo entero. No reconoce la autoridad técnica de que era la directora de la senda durante el mandato de Piñera. Dijo que no existía ningún estudio nacional ni internacional que avalara la teoría de la prueba de entrada. Ella también dejó listo el decreto para bajar la cannabis a la lista, de la lista 1 a la 2, con información técnica que justificaba que no correspondía seguir calificando la cannabis como drogadura. El problema que faltó la firma presidencial porque sucedió al final del mandato. Ese informe, curiosamente, hoy en día está desaparecido. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Lo que está diciendo acá, ¿ya? ¿Se acuerdan que al inicio, cuando hablamos del objetivo de aprendizaje, dijimos que en muchos de los textos que vamos a leer venía inserto algún tipo de prejuicio? ¿Cuál es el prejuicio que viene acá inserto? ¿Qué se supone que dicen, porque no hay estudios científicos según lo que ella dice, que se supone que dicen qué pasa si usted empieza a consumir marihuana? En el título de la pregunta está, chiquillos. Lo pueden relacionar, tía, donde dice la puerta de entrada, en la segunda línea. Ahí miren. Fíjense. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está afirmando? Vamos, participen. Que el Vamos, nene. consumo de marihuana abre la puerta al consumo de otras drogas. De otras drogas, ¿cierto? Y eso Bien, será bien. Van a querer probar algo efectivo. más fuerte para calmar el dolor. Ya, ¿eso será efectivo o eso será un prejuicio? Un perjuicio porque van a querer gastar dinero y eso es malo porque vaya a quedar metido y no voy a poder salir de eso. Ya.
Ya, pero yo te estoy preguntando si esa afirmación que está ahí es un prejuicio o es real. Ya, pues chiquillos, ¿qué creen ustedes? ¿Será un prejuicio o es real? Real. Ya, argumenten. Si usted me dice que es real, ¿por qué usted cree que es real? Si me dice que es prejuicio, ¿por qué cree que es prejuicio? Recordemos que el prejuicio es algo que no es real, es algo que se cree que podría ser, pero no hay ningún Porque fundamento. está pasando hoy en día, quizás. ¿Quién está hablando? La de Jan. Ya, Dayan, argumente más. ¿Qué cree usted que es prejuicio o real? Real. Ya. ¿Por qué cree que es real? Porque está pasando hoy en día. Eso. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto que hay gente que consume marihuana termina en las calles botada, drogándose con otras cosas? Sí. ¿Alguien más tiene una idea de esto? Opinen, chicos. Opinen. Franco parece que era hablar, ¿no? Franco. Franquito, si algo dijo delante Franco. ¿Qué opina usted, Franco? Es que igual hay rehabilitación. Hay centros de rehabilitación para los que quieren dejar la droga. Hay tres posibilidades: que se queden atrapados en la marihuana, o que estén en la marihuana y vayan a otras drogas, o que se rehabiliten. Ya. Bien. ¿Alguien más? ¿Qué opinan Gregory, los... mira el Gregory. Gregory. ¿Qué opina Vamos, usted, Gregory. Gregory? ¿Será real esto? ¿Será un prejuicio? Ni idea. Yo no sé. No, yo no sé, ¿ya? ¿Y los tíos qué opinan ahí, tío Esteban? Tía Paula, Ujú. quizás recordarle a los chiquillos que un prejuicio es cuando uno tiene una opinión, digamos, que escucha como de otras personas también. Por ejemplo, cuando ve a los trans, dice, que deben estar enfermos. Entonces, como es una opinión así, porque uno no se informa bien de repente. ¿Ya? Entonces, hay mucho prejuicio con este tema de la droga. O sea, para Ahí- ellos debe ser bueno para ellos porque les calma el dolor. Hay que tener muchos factores en cuenta al hablar sobre este tipo de, bueno, sobre este tema en concreto, y es que no podemos como personas echarle toda la culpa a la marihuana, porque la marihuana es, así como el cigarrillo o el alcohol, puede causar diferentes efectos en todos nosotros porque somos diferentes personas. Así como una persona puede estar quizá toda una noche bebiendo alcohol sin curarse, sin quizá llegar a vomitar, hay personas que pueden tomar una lata de cerveza y ya quedar eh, listos, como se le dice. De este mismo modo, hay gente que puede consumir marihuana sin quizá pasarse a otra droga o sin necesitarse de otro tipo de estupefacientes para, digamos, satisfacer esta necesidad. Y hay otras que, si bien prueban un poco, ya quieren seguir probando otras cosas. Yo cacho que también, o sea, yo creo, disculpen el término, que va mucho de la mano con la tolerancia y la capacidad de raciocinio de la persona que consume. De quizá ponerse sus propios límites, de quizá ponerse frente a un espejo y decir, quizá no debería estar haciendo esto, quizá debería estar haciendo otras cosas en vez de estar aquí quizá fumando. Yo creo que va más de la mano con eso también, con la capacidad de decir no de las propias personas. Sí, chicos, miren, fíjense ahí. Fíjense que la directora del Senda, durante el mandato de Piñera, dijo que no existía ningún estudio nacional ni internacional que avalara esta teoría, esta idea de la puerta de entrada. Entonces, si no hay ningún científico que lo avale, ¿es un estudio científico o es un prejuicio de la sociedad? Porque, por ejemplo, algo más sencillo, si yo veo a ver a Ignacio, pensemos en que Ignacio se hubiera conectado hoy día vistiendo una polera rosada, ¿ya? Y yo le digo, o alguno de ustedes le dice, oye, esa polera es de niñita, ¿eso es real o es un prejuicio? Opinen. Es un prejuicio, porque el color rosado no necesariamente tiene que ser
para las mujeres, así como el azul no necesariamente es para los hombres, es un prejuicio, un estereotipo de género. Entonces, en este tema es lo mismo, chiquillos. Si no hay alguien que usted le diga, mire, aquí, este estudio acá dice, los científicos tanto hicieron una investigación en, no sé, más de 300 personas y descubrieron que sí, que la droga, la marihuana abre la puerta para que usted quiera, no sé, probar diferentes tipos de drogas, viene a ser un prejuicio, ¿ya? Porque no hay una prueba, según lo que dice acá el texto. No hay un estudio ni nacional ni internacional, ¿ya? Que pueda avalar esa teoría, dice él, ¿ya? Sin embargo, como decía el tío Esteban, depende de cada una de las personas. No se olviden y vayan complementando todo lo que nosotros hemos visto en clases anteriores, cuando hablamos de las etapas de la adolescencia y hablamos de que el cerebro, por ejemplo, de un adolescente terminaba de madurar sobre los 21 años. Entonces, obviamente que si una persona, chiquillo, que está en proceso de maduración, como ustedes, se pone a probar, no sé, este tipo de droga como la marihuana por un tema recreacional, puede ser que se sienta a lo mejor con ganas de seguir probando más cosas, como decían ustedes, algo más fuerte, ¿ya? Pero eso no quiere decir que a todas las personas le vaya a pasar. Es por eso que es importante que ustedes cada vez que se enfrenten a esto, que a lo mejor ya más de alguno se ha enfrentado a esto, usted piense siempre en eso. Acuérdese que está en proceso de maduración. ¿Qué le pasa a una manzana si yo le entierro una manzana verde, le entierro un lápiz? ¿Va a terminar de madurar o va a quedar con ese lápiz ahí y se empezar a pudrir ese pedazo? ¿Qué creen ustedes? ¿Se va a pudrir? Se va a pudrir. Se va a podrir, po. Se va a pudrir ese pedazo, pues. Entonces ustedes tienen que terminar su proceso de maduración, ¿ya? Se los digo porque yo conozco muchos jovencitos que se han ido de octavo y han probado la marihuana, y yo he sabido también que han probado muchas más cosas. Yo sé que tal vez a ustedes también llegan esos comentarios, que después siguen con los hongos, que después con la pasta. Entonces, no se les olvide nunca que su proceso es de maduración y no ha terminado. Entonces, ojo con las drogas, ¿ya? Ojo con eso. No están preparados para eso, ninguno de ustedes. ¿Ya? Como reflexión, se los dejo. Vamos con la otra pregunta. Avancemos ahí. Le vamos a pedir a Natalia que lea la otra. Desde la mayoría. La mayoría de los parlamentos que votaron contra hablaron del proyecto de la ley afectaría a los jóvenes de la población más vulnerable. ¿Están en lo cierto? Es todo lo contrario. Hoy en día esa población está más afectada porque está consumiendo sustancias de pésima calidad. Se están entregando además al narcotráfico y el contacto con el traficante está en el acceso a otras drogas más adictivas. La actual situación imposibilita al mundo menos acomodado a acceder a autocultivo y lo empuja a vincularse con el narcotráfico y a consumir una sustancia que es mucho más tóxica que si la cultivan en sus casas. La ley actual justamente vulnera a los que están en una situación más carencial. Ya, hasta ahí, Nati. Ya, otra vez, miren, fijémonos en lo que dice la pregunta. ¿Los jóvenes de la población más vulnerable son los más expuestos a consumir droga? Sí. No. ¿Prejuicio o realidad? Realidad. Prejuicio. Realidad, o sea, solamente los que viven en poblaciones vulnerables pueden tomar droga, los otros no. Los que viven, no sé, para allá, para Santiago, son ricos, acá, no sé. Muy bien, Dayana, muy bien. Prejuicio, pues chiquillos, si todos tienen acceso a poder llevar a una droga, sobre todo si tienen más situación económica. Piensen ustedes que hay jóvenes que manejan mucha plata en sus bolsillos, ¿ya? No siempre, no todos los jóvenes andan como nosotros. Yo me acuerdo cuando era joven, era cabra, vendía cigarros en la escuela para venirme en micro, pues. Entonces, chiquillos, no todos siempre hemos andado con los bolsillos pelados cuando somos jóvenes. Hay jóvenes que viven otra realidad, que tienen cuenta RUT y se manejan con 100, 200 mil pesos mensuales. Entonces, ¿solamente los vulnerables son los que pueden, los que tienen poca plata, o también todos?
Todo. Mientras más plata tenga, más acceso va a tener, pues chiquillos, a diferentes drogas. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al joven, al joven vulnerable? Que lo dice ella ahí, que tiene acceso a otras drogas que no son de buena calidad. ¿Ya? Ojo con eso cuando ustedes escuchen que por ejemplo, el creepy es mejor. ¿Ustedes saben cómo está compuesto el creepy? ¿Alguien ha escuchado hablar del creepy? Hay esta canción, y un gallo que canta el creepy, 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 ni me acuerdo cómo se llama esa canción. Bad Bunny. Ese, el Bad Bunny. Como Leo te quiere, creepy, creepy, creepy. Esa misma canción, ya. ¿Usted sabe cómo está compuesto el creepy o no? No, ¿En marihuana pura o en marihuana prensada? Prensada. En marihuana prensada, chiquillo. Y la prensa Marihuana modificada. modificada, muy bien. Es marihuana que no es marihuana de la plantita que saca un cogollito, ¿ya? Es una marihuana que la juntan, la prensan a veces hasta con parafina, con talco, y van prensándola, y eso es lo que después les venden en la calle a los chiquillos, pues. Eso es lo que después encuentran y yo me imagino que, no voy a decir nombres, pero ustedes todos viven en Lo Miranda y todos ustedes saben dónde venden. Entonces, a eso es lo que encuentran. Cuando ustedes le van a ofrecer el creepy, a ustedes le están ofreciendo eso. Le están ofreciendo una marihuana prensada que usted la va a tocar y es una cuestión que apenas la siente, porque incluso es súper hedionda. Usted va a pasar por esa parte que yo he pasado en Lo Miranda y usted siente el olor ahí. Y se va a dar cuenta al tiro que no es planta, porque tiene un olor tóxico. Y eso es tóxico. Entonces, eso es lo que ella dice, que la población vulnerable está expuesta a ese tipo de drogas, que son más adictivas, que son más dañinas, porque no son puras, están mezcladas, y mezcladas con elementos que son tóxicos, ¿ya? Entonces, aquí hay un gran prejuicio, porque si a usted le dicen, no, solamente los niños pobres son los que tienen acceso a las drogas malas, no, todos tienen acceso, y eso es un prejuicio. ¿No? Porque acá en los colegios, no sé, tú tienes a tu hija, Robert, en un colegio particular, ¿cierto? Espérate, al tiro de... ¿Me escuchas? ¿Me Sí. escuchas? Sí. Sí, o sea, particular subvencionado, pero igual se dan estos problemas. Claro, o sea, el problema de la droga no es un tema que llegue solamente a los colegios municipales, es un problema que se trabaja a nivel chileno. Entonces, quien diga que en los colegios municipales los jóvenes vulnerables nomás son los que tienen acceso a la marihuana, está cometiendo un grave prejuicio, un error. No, tía Pablo, de hecho se da, como dice el texto, hasta los mismos diputados, las mismas cámaras. El tema es que por sus partidos políticos ellos no pueden reconocer que sí la consumen. Pero la gente sí, en realidad, como decía el tío Esteban, depende mucho de cómo la tolere o no. Sí, yo Del me acuerdo control tiempo que atrás tengan. que les querían pedir un examen de droga a los diputados y al final la cuestión quedó en nada. Oh, Imagínense sí, si le yo hacen el recuerdo eso. examen de droga, ¿cuántos no salen positivos ahí? Entonces, ya, pero quédense con eso, ya, que también es un prejuicio pensar que solamente los jóvenes vulnerables tienen acceso a droga. Eso es un grave error y un gran prejuicio. Ya, vamos ahí. ¿Qué pasó con el procedimiento legislativo? Esteban, ayúdanos con ese para que ya vamos terminando. Me parece que es el último, sí. Ya. Sí. ¿En qué paso del procedimiento legislativo se encuentra el proyecto de ley en estos momentos? La Comisión de Salud tiene que volver a reunirse para revisar las indicaciones del proyecto. De ahí vuelve a la sala para ser votado de nuevo y si lo aprueban, pasa a la Comisión de Salud del Senado. Hay que tener claro que queda un largo camino para precisar todas estas indicaciones del proyecto de ley. Pero hoy en día es legal cultivar tu propia planta de cannabis. A pesar de eso, sabemos diariamente de casos de dramáticas vulneraciones de los derechos porque se aplican mal las leyes. Son miles las familias que han visto su vida traumatizada por tener una planta en su jardín. Si al menos la mala ley que tenemos hoy día se aplicara correctamente, ya solucionaríamos muchos problemas. Ya, quedémonos ahí. Entonces, ¿qué nos dice esta presidenta de la Fundación Daya? Nos dice que es legal cultivar tu propia planta, ¿ya? Lo que pasa es que la ley se aplica mal. Es como le Digo decíamos una nosotros pregunta. en la mañana. Dígame, le escucho. En la tarde nosotros vamos a tener la misma clase, otra clase, ¿no es cierto? ¿Tú hablas de la tutoría? Yo creo. Ya, en la hora de la tutoría, nosotros resolvemos la actividad 2, ¿ya? Que es, me parece una pura actividad, sí, solo la actividad 2. Ya. Ahora solo estamos analizando el texto. Tía Paula,
Quizás Ya, sería perfecto. bueno que ellos fueran respondiendo, cosa que en la tarde el debate fuera mucho más expedito, más rápido. Sí, sería la idea, ¿ya? Chiquillos, traten de traer respondido esto. Yo sé que lo que pasa, tío, es que tal vez lo que les estamos pidiendo es súper difícil porque ellos tienen clase toda la mañana, de ahora en adelante, y después le empiezan con las tutorías a las 2 de la tarde de corrido. Entonces, el que pueda, trate de traer estas preguntas contestadas, chiquillos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito explícito del texto? Ese lo podemos contestar al tiro, ¿ya? ¿Para qué era este texto informativo? Vamos, chicos. Para, La marihuana era legal, pero para consumos privados y Ya, sería medicinal. entonces informar que el cultivo de marihuana es legal. El ¿Ya? autocultivo sería, tío, ¿no? Sí. Autocultivo. El autocultivo. Para uso medicinal. ¿Cierto? Sí. Exacto. Esto lo pueden hacer así, miren. Como no tienen espacio ahí, pueden poner acá abajo desarrollo. Y ahí empiezan a responder Pero en la misma guía. en la misma guía. En la misma guía, chiquillos, no perdamos tiempo en transcribir las preguntas, ya aunque eso diga que se transcriba, no. Ya en la misma guía las vamos a ir respondiendo. Ya, anótenla, alcanzan a anotarla. Sí, démosle. Así vamos Con dejando tutti. Con todo, si no, ¿para qué? solo las preguntas de juicio de valor al final. Eso, así vamos avanzando y en la tarde avanzamos más rápido. Menciona cuál es el texto. Está interesante la pregunta. Eso es, chiquillo, eso es, el primero está ahí, ¿ya? Hasta en el título, está textual. Ahora, ¿qué nos quiere enseñar implícitamente? ¿Qué nosotros vamos deduciendo de lo que leímos? Ahí opinen, vamos, Matías, Colomba, Ignacia, Fernando, que ha estado calladito hoy día. Han estado en realidad todos calladitos. Sí, Han participado poco, parece que les tienen mucho sueño. sí, la que más ha participado es la de Jan. Ya, Dayan, ayúdanos acá. ¿Qué dice la 2? Ya no alcanzo a leer. La 2 dice, menciona cuáles son los propósitos implícitos, o sea, ¿qué nos enseña de que nosotros inferimos? ¿Qué inferimos de este texto? Que la marihuana está al alcance de todos, que todos la pueden obtener. Buen punto, bien, Mati. Ya, ¿qué más? Yo la Dayan, no soy el La Matías. Dayana. La Dayan dijo eso. La de Jan. Ah, fue la de Jan, perdón. Sí. Ya, que la marihuana está al alcance de todos. De la marihuana se legalizó solo para uso medicinal y personal. Ya. Es que es bueno que se legalice solo para el autocultivo medicinal, ¿eso? Ujú. Oye, ¿qué hora es? Las 9:28. Ay, es que tengo que conectar a tomar clase para las 10. Perdón. Un pensamiento. Una más. Con una más quedamos bien. Hay varias ideas aquí, chiquillos. ¿Qué diferencia? Ya hablaban sobre los prejuicios que estaban presentes en el texto. Ese buen punto, tío Esteban. Sí. Existen muchos. Ustedes ¿Qué lo cosa, dijeron chicos? en delante, que esto era un tema, Lo dijo la de Jan. Sí, lo dijo un la Dayan. tema, ya, pues eso también usted lo infiere, ya. El tema de la marihuana Es un tema tabú. Es un tema es un tema Sobre todo tabú. para los partidos de la derecha, la UDI y todos esos partidos más conservadores. Sí. entre La comillas. verdad es que ellos se basan en muchos argumentos religiosos, entonces ahí Exacto. me faltó una E. ¿Listo? Mira, tenemos dos ya listas. Ya, miren, este es súper fácil. La 3, ¿la información del texto es un hecho o una opinión? Un hecho. ¿Son hechos o son hechos y opiniones? O ambos. Ambos. También ambos.
Muy Bien. Porque hay fundamentos ahí científicos que nos avalan que son hechos y la opinión Claro. de la presidenta de la fundación. Claro, La presidenta de ella la fundación. sí. Sí, porque decía que tenían que justificar la 3. Claro, y decía que no habían Por ejemplo, de estudios, cada uno. es probable, no habían estudios científicos que avalaran que era una puerta de entrada. Exacto. O sea, tenemos hechos ahí tangibles que podemos buscar información en textos que nos avalan la información que nos están entregando. Y si ustedes investigan, tía Paula, podemos ver en países como Holanda o en Uruguay que la gente no cae en este tema del tráfico por tener sus autocultivos. Este país, ¿cómo se llama? Que está muy cerca de Alemania. ¿Dinamarca? No. ¿Nueva Zelanda? No, es Polonia. cerca también. ¿Prusia? Polonia. Ah, de verdad que Prusia ya no. No es Holanda, ¿cierto? No es Holanda. ¿Bélgica? Suecia. A ver. No, Bélgica. Austria. No me puedo Ya vamos a acordar. nombrar todos los países Suecia. de Europa. Los países Tío Esteban, tío Esteban. No sé si es un país o una ciudad. Suiza. Ámsterdam. Holanda. Sí, Ámsterdam. lo siento, soy muy malo con la geolocalización. En ciudades, creo que es una ciudad de Ámsterdam, no estoy seguro. Como Ámsterdam, el uso de la marihuana es recreativo y es legal. Y no por eso la gente, como dijo la profesora, o el profesor, ya no recuerdo bien, anda en las calles botada. Si bien hay varias drogas que son allá legales y de fácil como conseguirlas, el índice de personas que consumen ha disminuido gracias a que la gente ya no tiene que ir a lugares concretos como, digamos, poblaciones muy apartadas o quizá ir a juntarse con este proveedor de repente, a lugares muy quizá peligrosos, exacto, para tener que acceder, sino que van a tipo farmacia que se les llame por allá, o son estos, digamos, bares donde uno puede ir a comprar estas cosas de Los manera coffee shops. completamente legal. Sí. Van a coffee shops. Entonces, este índice de, digamos, que la gente pueda llegar a consumir otras drogas gracias a la marihuana o cualquier otra cosa, ha bajado en estos países donde se ha legalizado gracias a lo mismo, que la gente ya no tiene que arriesgarse para poder conseguirlo. Chicos, gracias tío por la information. Ya. La 4, vimos estereotipos y prejuicios en el texto. Vamos, chicos. Vimos varios. Fernando. Acuérdense que hasta los nombraron. Fernando, te queremos escuchar. Socioeconómico. ¿Ah? ¿Cómo? Económico. Socioeconómico. No le entiendo lo que me dice, le entiendo solo económico. Algo antes de económico, Dayan, ¿qué dijiste? El socioeconómico. El socioeconómico, sí, buen punto. Eso es un prejuicio. Claro, porque sí. Los jóvenes vulnerables tienen más acceso a drogas. Eso es prejuicio, sí. Prejuicio. Un prejuicio. Sí, ese era un prejuicio. Y había otro más, si lo subrayamos. De que la marihuana era la puerta de entrada a otras drogas. A las drogas duras. Sí. Aprovechen de anotarlo, chicos. Y aportar ideas también. Igual pueden sacarle un pantallazo de ahí si no alcanzan. ¡Epa! ¡Banda! ¿Qué fue pasó? eso? ¿Quién dijo ese rezo? Tía Paula, le vamos a tener que poner después un tut en la grabación. Y después va a aparecer ahí su cámara encendida diciendo sin criterio. Tía, perdón, fui yo. Ya, está bien, cuidado con la No voz. tienes esa voz ni de broma. Tía, es que no se escucha, no sé, le he hablado como toda la clase y no se escucha y ahora se escuchó. Ahora sí se escucha. A lo mejor estabas con el audio silenciado. Sí, se Franco. escuchó.
Ya, pero repita, cuando ¿qué iba a menos decir? convenía. No, sí, lo aprendía. ¿Qué vaya a decir, Franco? El Franco. No, ya le dijeron los compañeros ya. Ah, ya. Por eso Ya, yo chiquillos. prendía el micrófono y no se escuchaba. No, pues no se escuchaba Tranqui, nada. tranquilo. Chiquillos, sáquenle un pantallazo a la respuesta del que no alcanzó porque ya vamos a tener que terminar. Teacher, No sé, cuenta yo ya le estaba regresiva. sacando fotos todo el rato. ¿Cuenta Cuenta regresiva? regresiva, sí, Ya. en inglés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Bien. Finish. Listo. Ya, entonces en la tarde, chicos, en la tutoría solamente nos va a quedar la pregunta 5 y 6, que son ya más de juicio de valor, para Ya. que las debatamos. Ay, Igual profe, podrían la guía no me leerla y alcanzó tener toda la una respuesta idea a las para dar 4 en la tarde. y las demás las voy a hacer en el cuaderno como desarrollo. Perfecto. Ya, chiquillos, traten de venir un poco más activos a las 5 de la tarde ya con el tema, porque costó bastante que pudieran conversarlo. Yo no sé si el Ya. tema les incomoda. Yo por lo menos me El tema- desperté y me dormí como a las 12. Ah, ya. Ya, Ya, el pero tema vale la serio. pena felicitar a Dayana, a Marcelo, Ignacio también hizo algún aporte, también Bastián, Sí, gracias a todos los que Franco. Yo participaron. estaba muteado ahora, ¿no? Ahora se prendió el micrófono. Ya, Franquito, a la tarde no te mutees para que puedas hablar. No, tía, si Chiquillos, se tienen que muteó entrar. solo. Tía Paula, Ya, un dato sí. chiquitito. Chiquillos, yo ya no entro más con ustedes ni en ciencia ni en historia, así que fíjense en el link que van a enviar al grupo. ¿Ya? Ustedes ya son grandes y ya, a mí, por ejemplo, ya me queda poquito para seguir trabajando con ustedes. Yo ya creo que a fin de mes o como la primera semana de junio, yo ya me voy con licencia, así que no los puedo seguir ayudando con entrar al link, no entrar al link, a los que los ayudo. Así que tienen que empezar a tener autonomía. Ustedes, si yo no puedo entrar a una clase, pucha, cambio el dispositivo, apago el computador, porque los profesores estamos en clase y nos desconcentramos también. ¿Ya? Así es. que ahora en el link de historia, que tienen que buscar en su link y tratar lo que más puedan en entrar. Ya como última opción, preguntar al profesor. ¿Ya? No es que no quiera Ya, hacerlo, vámonos yo lo hago con despidiendo. amor. Ya. Vámonos, pero Gracias, la tía tía. tiene que irse a descansar porque ella va a salir con prenatal. No sé si ustedes no saben que está embarazada. Ya ella debería estar acostada, descansando ahí, no con el... Preparando el baby Ya, shower. preparando todo. No se Sí. puede hacer baby shower, ¿no? No, es un riesgo, es un riesgo que no, Sí. no es necesario correr. Mejor Ya chicos, cuidarse. nos despedimos, nos vemos a la tarde a las 5, que tengan un buen día de clase y con mucho ánimo y ganas de participar a la tarde, ¿ya? Chao jóvenes, nos Bye, vemos. bye. Chicos, nos vemos en la tarde. Adiós. Chao. Chao, profesores. Chao, tío Esteban. Chao, Chao, Dani. tío. Chao. Chao, Paula.